La Defensoría de las Audiencias rumbo al centenario de Radio Educación presenta la serie especial Radio Pública, pionera en la Defensoría de las Audiencias. Historia breve de una larga lucha. Un recuento de cómo surgió esta figura en la radio mexicana. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un privilegio poder estar en contacto con ustedes desde este espacio y saludar de esta manera a mis amigas y compañeras Natalia Luna y la maestra Ana Cecilia Terrazas, defensora de las audiencias de Radio Educación. En este programa especial que celebra el centenario de nuestra emisora. Nati, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, José Ángel, Ana Cecilia y a todas nuestras audiencias? Estamos muy contentos de poder llevar hasta ustedes una emisión más de uno de los programas que es parte de esta serie dedicada a la radio pública, pionera en la Defensoría de las Audiencias, en la que hacemos un recuento de la historia, la lucha y cada una de las gestiones que han estado al frente de la Defensoría de las Audiencias. Hasta este momento hemos tenido una serie de conversaciones fundamentales para ampliar el conocimiento sobre las defensorías, cómo trabajan, pero sobre todo cómo se pone al centro que los derechos de las audiencias son derechos humanos. Y esta serie pues la realizamos en equipo, en conjunto con nuestra actual defensora de las audiencias de Radio Educación, la maestra Ana Cecilia Terrazas, a quien saludo de nueva cuenta. Ana C, ¿cómo estás? Con mucho gusto te saludo, Natalia y Mario y José Ángel y Alma. Debo de compartir con nuestras audiencias que por fin se me hizo, después de varios años, el que todo el equipo quisiera participar, hablar y bueno, no había de otra porque somos la cuarta defensoría. Pero como les escribía yo hace rato, aunque este programa es grabado, en primera sí voy a continuar siempre atendiendo todas las comentarios y quejas que nos escriban, que nos manden, que nos digan nuestras audiencias, pero este equipo lleva ya muchos años respaldando, apoyando y haciendo el espacio de la Defensoría de las Audiencias en Radio Educación y seguramente quedará también muchos años después cuando me toque a mí salir o entregar el cargo. Entonces, para mí es fundamental hablar con ustedes y que pudiéramos conversar porque ustedes son quienes realmente han visto de cerca cómo se ha transformado el espacio, si ha servido o no. Ustedes que son juez y parte, pero también en esta parte, pueden decirnos realmente lo que se siente. En fin, me parece relevante hablar con mi equipo, el equipo. Entonces, la primera pregunta yo la querría hacer a Natalia, ¿cuál es la experiencia, tu experiencia en estas defensorías? Y si nos puedes resumir, ¿cómo han ido cambiando en tu opinión? ¿De qué han servido? ¿Y qué les puedes decir a las audiencias respecto de sus derechos a estas alturas del partido? Ana C, es una pregunta muy larga. Yo quisiera pensar que, bueno, durante estos años hemos tenido un proceso de mucho aprendizaje, ¿no? Incluso en aquellas primeras épocas cuando yo me incorporé al espacio, a la Defensoría de las Audiencias, que fue con la maestra Solís, hablábamos mucho de alfabetización de las audiencias. Creo que también no solamente hacia afuera la alfabetización digital era fundamental, pero también hacia adentro. Creo que entre el equipo a nivel interno hemos logrado ampliar nuestros conocimientos en esta materia, pero también quiero pensar que hemos mejorado las prácticas. Y si bien trabajar en un medio como Radio Educación, en específico nuestra emisora, es entender desde el primer día que nos debemos y que trabajamos por y para las audiencias, y que eso también hace que nuestra radio siga siendo un espacio útil, vanguardista en nuestros contenidos, y también creo que muy crítica para con el sistema. Las defensorías de las audiencias vinieron a nombrar y a desglosar cada uno de los derechos de las personas que nos escuchan día con día y que también han sido audiencias que han participado de manera muy activa en la vida de la emisora y en etapas distintas durante estos 100 años, ¿no? Pero pienso que también el que ahora se ponga al centro que los derechos humanos son también derechos de las audiencias con el acceso a la información es fundamental. Entonces, yo lo que noté en el cambio de cada una de las defensorías
al principio era con la maestra Beatriz Solís, entender un montón de, digamos, de los conceptos básicos, de los fundamentos, de dónde surgen los derechos de las audiencias, entender cómo estaba planteado en la ley, y como equipo, como persona, también yo aprendía muchísimo en esta parte. Y cuando vuelve a después a ser un órgano colegiado, también entender las distintas perspectivas, las agendas que cada una de las defensoras y defensores tenían, me parecía innovador. Me parecía que también llamaban a audiencias diferentes, apelaban a que esta participación, al menos dirigida en los contenidos, tuviera una reacción en las audiencias, y no solamente que nos escribieran, por ejemplo, sino que acudieran a cabina, y entonces hacer un mosaico de distintas audiencias me pareció importante, y algo que se destaca en el órgano colegiado, que inicialmente estaba planteado para 5 defensoras y defensores y que después continuaron 4, pero que bueno, íbamos alternando emisión con cada una de ellas, y esto hacía que al menos sonoramente hubiera una distinción y una variedad, aunque poniendo al centro siempre a todas nuestras audiencias. En esta ocasión me parece relevante destacar, y no solo para echarnos flores, pero que se haya transformado el trabajo en cosas muy concretas, desde sí una rola hasta el poder plasmar en texto, en lo impreso, el formato del curso de la introducción a los derechos de las audiencias y sus defensorías en México, que hayamos participado también en las grabaciones para que la gente lo pueda escuchar. Todo esto me parece que sigue ampliando a manera de un altavoz los derechos que cada quien tendríamos que conocer. Por ejemplo, a mí me quedan muy marcadas nuestras conversaciones, porque cuando voy zapeando en el tráfico o demás, entre otras estaciones, me voy peleando con la radio, me voy peleando cuando, sobre todo en la radio privada, no distinguen entre información y publicidad, o entre opinión e información. Entonces, todo el tiempo pensar que no encuentro espacios para las audiencias allá afuera, que yo no les escucho, que estén tan presentes como en nuestro medio, creo que es algo que sí se tiene que celebrar, se tiene que destacar con respecto a la trayectoria que han tenido las defensorías de las audiencias en radio educación. Y uno no puede ir evangelizando a todo mundo por todas partes, pero ahora que entré al cine estaba con mi mamá, estaba con mis amigas, y de repente uno de los anuncios previos a la película los suben de volumen completamente. Y volteo y les digo, ustedes saben que como audiencias esto es violatorio, o sea, esto lo hacen como una táctica publicitaria para poder llamar más nuestra atención o no. Esas pequeñas cosas que están también en la práctica y que uno comparte con otras personas, me parece que es algo que uno realmente puede ir también entendiendo y compartiendo con otros, para saber qué sale de los límites de nuestra profesión, que no solo estamos en el ejercicio aquí clavados continuamente, sino que en la vida cotidiana están puestos esos derechos, Ana C. No, pues me encanta escucharte, porque sí eres una militante de los derechos de las audiencias. Digamos que eso con toda pasión se escucha y se agradece. José Ángel, replico la pregunta de Natalia. En todo este tiempo, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué te ha dejado este espacio? ¿Cómo lo has visto cambiar? Gracias, Anace. Mira, me parece que Natalia ha hecho una descripción muy puntual de las etapas que nos ha tocado vivir. También yo empecé a colaborar en este espacio con la maestra Beatriz Solís Leré, y hasta la fecha. Y sí, suscribo esta cuestión importantísima que pues no termina ahora ni terminará pronto. Yo veo la alfabetización mediática a la cual está obligada una estación como Radio Educación, y a la promoción de los derechos humanos y de la información. He visto también de manera muy interesante con los diferentes equipos cómo la institución se trata de organizar y de reorganizar para tener una figura como estas, ¿no? Para poder conciliar su vida misma, su historia, sus contradicciones, con una figura de vanguardia. Fue una de las palabras que utilizó Natalia para referirse a nuestra estación, y me gusta mucho todavía esa palabra. Creo que otra de las cuestiones importantes que yo he percibido es, y que donde todavía se tiene que trabajar muchísimo,
es promover este trabajo crítico, la opinión crítica y el debate entre los hacedores de la radio, porque como bien sabemos y como personas no estamos exentas de de egos enormes, ¿no? De cariño desmedido por nuestro trabajo o no, y luego tal vez perdemos perspectiva con relación a las audiencias, y ahí está la gran pregunta y la gran incógnita. ¿Quiénes son verdaderamente las audiencias? ¿En dónde están? ¿Qué les mueve? ¿Por qué les interesa? ¿Por qué se sublevan de alguna manera cuando un programa sale del aire, aunque se les den las razones de esta misma transformación de nuestra carta programática, ¿no? Me parece importante que hayan acercado las distintas defensorías desde su muy particular punto de vista a las audiencias, pero creo que todavía falta ahí mucho que hacer y que las audiencias deberían estar capacitadas también y posibilitadas de ejercer debates públicos abiertos sobre cualquier tema de la vida nacional, pero particularmente de lo que sucede en la emisora. Y en un programa anterior le preguntaba a Gerardo Albarrán entre la diferencia, porque él puntualizaba lo de News Ombudsman y defensores de las audiencias, porque sí, yo creo que hay un trabajo muy puntual que hacer exclusivamente con las noticias, por ejemplo. No solamente en todo el panorama, pero exclusivamente con las noticias. Creo que habría que tener muchísimo más cuidado y las audiencias ser también, por supuesto, más críticas, más objetivas y más abiertas al debate y la polémica, algo que todavía está en construcción en nuestro país, pero el que verdaderamente te puede decir cómo está la cosa desde el principio es Mario Ledesma, que lo ha vivido todo. Exacto, muchísimas gracias por tu opinión y por compartir tu experiencia, querido José Ángel Domínguez. Efectivamente, Mario es el pionero del pionero, es decir, él estuvo desde el principio. Entiendo que sí, Mario. ¿Cuál sería tu opinión? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo has visto los cambios? En suma, ¿cómo te ha caído este espacio y este conocimiento de los derechos de las audiencias? Hola, Nací, buenas tardes. Muchas gracias a todos, equipo. Buenas tardes, gracias a todos. Pues mira, parafraseando a Neil Armstrong, este fue un pequeño paso para reeducación y un gran paso para las audiencias. Este espacio abrió un gran, ¿cómo decirte? Ahora sí otra vez el espacio para que las audiencias pudieran reclamar sus derechos. Para reeducación fue un gran paso porque pensaron que era como asuntos internos. Empezamos que el defensor iba a auditarlos completamente. Al principio fue muy académico todo, muy académico. Entonces la idea era que conocieran primero a radioeducación, conocieran las entrañas de radioeducación. Y sí, el público empezó a conocer quiénes eran sus locutores, sus conductores, quién era el que programaba música, noticias, incluso la dirección de producción y la dirección de radioeducación. Todo el mundo empezó a conocer y las audiencias conocieron quién está en radioeducación, quién forma parte de radioeducación, los productores, los programas. Entonces avanzamos muchísimo desde un principio. Ahora es un gran espacio que la audiencia cuenta con ello. Y qué mejor con tantos defensores que han pasado por la educación y seguimos creciendo. La audiencia y es su espacio, la Defensoría de las Audiencias, Ana C. Muchísimas gracias, Mario, titular y capitán de nuestro equipo de producción en la Defensoría de las Audiencias. Pero también, no menos importante, es la capitana, que se llama Alma Lilia Martínez, a quien le agradecemos siempre, que salva muchos de los programas, que hace circo, maroma y teatro para que salgan al aire, salgan bien editados. Te agradezco muchísimo tu cariño, además, con el que trabajas. Alma, querida, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál es, en suma, en resumen, tu legado por el paso de este espacio? Primero, muchas gracias, querida Ana Cecilia, por invitarme ahora a estar de este lado. Y bueno, pues yo llegué cuando este espacio ya había empezado, cuando en este espacio estaban los 4 defensores que ya hemos mencionado, y
pues me he dado cuenta que estaba yo muy ignorante en cuanto a los derechos de las audiencias. Y he aprendido muchísimo porque, bueno, ya lo comentaron todo estas perspectivas que traía cada defensor, bueno, pues a mí también me ayudaron a aprender, ¿no?, todo lo que abarcaban los derechos de las audiencias. Pero me gustaría a mí centrarme más en lo que ha pasado en esta gestión, que es la tuya, en la que yo he estado desde un inicio, ¿no?, y que a mí me parece que ha sido un trabajo muy padre, pero además un esfuerzo en conjunto con todo el equipo, ¿no?, porque siempre estamos pensando en cómo seguir involucrando a las audiencias. A mí me parece que esta parte que comentaba Mario, que ya decía, ¿no?, que las audiencias no solo conozcan lo que se hace en Radio Educación y por qué se hace en cada uno de los departamentos. Cada persona que trabaja en Radio Educación tiene una función y lo que quiere es hacer cada vez mejor su trabajo, pero también es un trabajo que tienen que conocer las audiencias. Y también esta otra parte de los derechos de las audiencias que hemos tratado de, pues sí, como equilibrar, pero también un poco compararnos con otras defensorías, ¿no? Conocer el trabajo que se ha hecho en otras defensorías en otros países, ¿no?, en Colombia, en Uruguay, y el mismo trabajo que están haciendo las defensorías en nuestro país, en las radios universitarias, en las radios comunitarias, en otras radios comerciales, cómo es que se están manejando estos derechos. Y también esta otra parte que también se ha abarcado en el programa, que es la parte de los derechos de las audiencias, que son los propios derechos humanos, ¿no? Recuerdo programas, por ejemplo, audiencias con discapacidad, derechos de los refugiados, ¿no?, derecho al deporte, derechos ambientales, ¿no? Recuerdo cuando hablamos en la pandemia sobre todo lo que involucraba estar informados en la pandemia, cuando fueron los sismos, en fin, hemos abarcado muchas cosas y creo que todo ha sido enfocado a miras de los derechos humanos, pero no dejar de lado que tiene que ver también con los derechos de las audiencias. Y bueno, pues para mí ha sido un gusto ser parte de este equipo, porque además me parece que siempre involucramos y tratamos de seguir involucrando no solo a la gente que trabaja en Radio Educación, sino que darle voz a las audiencias. A veces es imposible darle voz a todos, pero siempre se ha querido abrir ese espacio, ya sea con los mensajes de voz, leyendo cada uno de los mails, leyendo los mensajes de WhatsApp, en fin, pues a mí me parece que este es un espacio que ha ayudado a que la gente se acerque también de otra manera a la emisora, ¿no?, que den sus opiniones, que den sus puntos de vista. Ya lo decía José Ángel, de pronto sí necesitamos seguir haciendo y alfabetizando y de pronto insistiendo en que las audiencias deben de ser más abiertas, como lo decía él, ¿no?, porque de pronto no están preparadas para el debate o la polémica y entonces cada uno quiere tener la razón. Pero creo que una de las cosas que también me ha quedado clara es que la Defensoría tiene ciertos alcances y también no puede hacerlo todo. O sea, no es como de que ya llegue y que entonces resuelva todo y bueno. Entonces esa es otra parte que también se tiene que seguir manejando y que se tiene que seguir insistiendo en qué sí puede hacer la Defensoría y qué no puede hacer. Y bueno, pues hasta aquí es mi comentario. Muchas gracias. No, muy sabroso, y yo siempre digo que es un privilegio haber caído con este equipo de producción que encabeza Mario Ledesma, en el cual está José Ángel Domínguez, Natalia Luna, Alma Lilia Martínez y su servidora, y esa defensoría que llega en abril de 2019, habiendo estudiado el legado anterior. Me parece que ustedes ya se los he comentado, pero quisiera recuperar la historia desde este punto de vista. Estudiando lo que había hecho Ernesto Villanueva, Beatriz Solís, después este multi-equipo defensor con Mariana López, Graciela Martínez, Gerardo Albarrán y Lenin Martel. Se decidió al haber sido nombrada por el Consejo Ciudadano de Radioeducación y propuesta por el director general en ese entonces, ponerme tres retos fundamentales, ¿no? Un poco generar más audiencias hacia el espacio de la Defensoría a partir de la integración de temas interesantes, es decir, que realmente fueran de mucho interés para las audiencias, pero que no se salieran o no escaparan, por serlo, de lo que son los derechos humanos. Entonces, Alma ahorita lo dijo exactamente, eso era la intención, hablar de derechos humanos en todo el catálogo universal de los derechos humanos y hacerlo interesante para que se vinculara al derecho a la información y para que de ahí pudieran
podían desprenderse y comprenderse mejor y defenderse mejor los derechos de las audiencias. Esa era como una meta importante. Ya las otras metas me parece que las habían estado tratando de cubrir las demás defensoras y defensores. Entonces, eso era, a esta meta, por cierto, le llaman algunos académicos alfabetización mediática. Yo nada más decía, habría que decir una y mil veces de qué se tratan los derechos de las audiencias. La segunda era la capacitación directa, es decir, yo tenía la certeza de que incrementar audiencias y además hacer algo atractivo para las audiencias tenía que pasar por un curso básico introductorio a qué era eso. No podíamos asumir que las personas ya todas sabían, que todos los productores y hacedores de la radio ya lo sabían. Teníamos que recuperar otra vez desde la A a la Z qué eran, cómo habían nacido, cómo se comían en este país, cómo se están traduciendo en la ley, todo sobre los derechos de las audiencias, y era solo lo pensaba yo posible a través de un curso, el cual también ya lo han mencionado, pero creo que además es importante decir que está ahí, es una capacitación continua que sigue en el micrositio y que está abierta para toda la persona que esté interesada. La tercera meta era tener una atención enfocada a las audiencias, especialmente a las audiencias per se. Es decir, José Ángel lo decía bien, lo quiso desde un principio, me lo comunicó desde un principio. ¿Y qué creen que pasó? Pues se nos atravesó, como a todo el planeta, se nos atravesó pues la pandemia. Además de que no era tan fácil sacar a todo el equipo a producir en la calle, pero al final, después cuando cayó la pandemia, no era posible salir a ningún lado, no era posible ni ir a la estación, ¿no? Entonces, eso de alguna manera, no me dejarán mentir, truncaba estas ganas de que todo el mundo, todas las audiencias, de salir con un micrófono a decirle, ¿y usted conoce y sabe los derechos de las audiencias? Esto que dijo Natalia con tanta pasión en los cines, sabía que están vulnerando sus derechos. En fin, esto no se pudo, no se logró de esa manera, y sin embargo sí se aumentaron exponencialmente las audiencias porque justo estaban en su casa y tenían muchas ganas y pudieron cursar el curso, que era en línea y que se recibía una constancia y que habíamos hecho los amarres con Cátedra UNESCO, con AMARC, con Cultura DH, con la propia CNDH, que después nos imprimió el libro, con la AMDA, ni más ni menos. Entonces, de alguna manera se cumplía el incrementar las audiencias, aunque no se podía ir a tocar las puertas y sacar a la calle los micrófonos para estas. Digamos que esa me parece que eran los tres retos fundamentales de un primer periodo que se me encargara, y bueno, creo que lo cumplimos hasta donde se pudo. Los detalles formales y ejecutivos, y esto es importante decirlo, las estadísticas, los eventos, los comentarios completitos con todos sus errores o aciertos ortográficos y gramaticales, con todas sus letras, están transcritos, están a la vista, están de una manera súper transparente en el micrositio de las defensorías de las audiencias, y ahí los puede consultar quien sea, aunque sea por el gusto, aunque sea para tesis, aunque sea para el estudio. Me parece importante decir que se puede recurrir a los informes anuales, al trianual, a los mensuales, siempre en estos micrositios. Y bueno, ya lo dijeron, también se produjo, me parece importante decir, entre todas las cosas, sacar nuestros logros más fuertes, que creo que fue, sí, la producción, transmisión y difusión de este curso radiofónico, de este curso introductorio, verlo hecho un librito electrónico y después verlo una publicación en papel, ¿no? Está ahí, está a disposición de todas las audiencias. Después creo que, ustedes lo saben, causó mucho revuelo y creo que fue muy provocador para el medio mediático en este país, que desde esta defensoría se apoyaron algunas gestiones. Acuérdense que todos los grandes logros son como los de este equipo, pues en equipo, sobre todo en medios, pero se lograron gestiones para que junto con la AMDA se lograra colocar una campaña, una pauta en tiempos oficiales con la mención puntual de los derechos de las audiencias. Es decir, estos derechos de las audiencias y estos spots
lograron atravesar a todos los medios radiodifundidos del país. Eso quiere decir a todos los comerciales. Entonces era curioso porque podía o no haber una guerra contra las defensorías o contra los espacios o contra los derechos de las audiencias, en lo que de todas maneras en radio y en telecomercial entraban los spots de los derechos de las audiencias. Eso provocó, pues sí, controversias, sí, conflictos, sí, reacciones, pero también era fue un logro y un éxito el que atravesar esa pauta. Y al final, como parte de la producción original, ya lo dijeron, del curso, pero me parece que es muy relevante, gracias a la generosidad de Alex Rubio, pues se logró por primera vez hacer una canción, una canción original, especializada, didáctica, la verdad pegajosa. No será el gran éxito o el hit de los top 10 o top 40, pero la verdad es que es muy buena canción que contiene todos los derechos de las audiencias y en décima. Entonces es una melodía bastante pegajosa que una y mil veces recomendamos y que podremos escuchar al final de esta perorata de su servidora, que ya me lo acabo. Bueno, todo esto sin dejar de mencionar que se acudió a todas las invitaciones, por supuesto, y se acude en representación de la Defensoría. Esta serie es otra aportación, esta serie especial, una recuperación histórica de la primera Defensoría de la radio en este país. Pues es una recuperación también, una aportación para el centenario de radioeducación, que no es nada menor. El armado de 2 coloquios Granados Chapa, el pensar en conjunto y apoyar y tratar de reflexionar junto con compañeras y compañeros también en la ética de la radio pública en estos tiempos, como dice José Ángel, en este amor en tiempos de cólera, en noticias en tiempos de ebullición global, ¿no? No es calentamiento, sino ebullición global. Me parece importante que sepan que esto se está haciendo ahorita. Y bueno, pues en términos de autocrítica, me parece que en lo que nosotros hacemos un poquito de esfuerzos o los mayores esfuerzos por difundir los derechos de las audiencias, también los grandes poderes y la polarización que existe en el país no está permitiendo que estas vocecitas podamos salir como ni a tiempo ni en coyuntura, porque pareciera que todos los poderes se reúnen para tratar de aplastar, pues efectivamente, los derechos humanos, los derechos de las audiencias. Esa sería, pues puntualmente, un repaso histórico sobre lo que ha ocurrido en esta cuarta Defensoría de las Audiencias. No sé si alguien del equipo quiera abonar, puntualizar, decir algo más. Yo creo que hemos intentado ser puntuales en este recuento histórico. Ojalá sea de utilidad para las personas interesadas en estos temas. Tanto el taller como este tipo de esfuerzos creo que valen mucho la pena. Yo estoy feliz de colaborar con todos y cada uno de mis compañeras y compañeros, y ojalá este esfuerzo siga evolucionando. Estimadas audiencias, nos encontramos el próximo miércoles aquí en punto de las 17 horas. Estuvimos con ustedes Ramiro Romero, Roberto Hernández, Alma Lilia Martínez, Ana Cecilia Terrazas, José Ángel Domínguez, su servidora Natalia Luna, en una producción de Mario Ledesma. La Defensoría de las Audiencias, rumbo al centenario de Radio Educación, presentó la serie especial Radio Pública, pionera en la Defensoría de las Audiencias. Historia breve de una larga lucha. Un recuento de cómo surgió esta figura en la radio mexicana. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día.